Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien. El motivo de este video es para poder ayudarlos a retroalimentar el contenido para la prueba que es esta semana. ¿Ya? Iniciamos, espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Ya, vamos a iniciar entonces mencionando, vamos a utilizar este mismo PPT que utilizamos durante las clases. Voy a tratar de que sea lo más breve posible. Ya en este primer video yo les voy a hablar sobre el método científico. Ya, cuando nosotros hablamos del método científico, este es un método que se utiliza básicamente para poder formular, ¿no es cierto?, evidenciar un fenómeno, comprobar algún fenómeno que sea de nuestro interés, que sea de nuestra investigación, que podemos generar una investigación a través de este método. El primer paso es la observación, y la observación se hace a partir de los sentidos, ¿ya? De todos los sentidos, del sentido de la visión, del olfato, del tacto y de todos los sentidos que nosotros poseemos, o de muchos, ¿ya? Después tenemos que a partir de esa observación y a partir de la curiosidad se genera un problema. Y este es el planteamiento del problema, que va a involucrar, ¿no es cierto?, este hecho de interés que nosotros tenemos. Antes de generar nuestra experimentación, vamos a generar una posible respuesta a dicho problema. Y esta posible respuesta es conocida como hipótesis y no tiene validez por el momento cuando se formula, porque solamente es una sospecha, ¿ya? Posteriormente a tener la hipótesis, se genera un diseño experimental. Y dicho diseño experimental va a involucrar variables. Estas variables van a ser, por ejemplo, la variable independiente, que es la variable que yo voy a controlar en mi experimento. Voy a tener también la variable control, que es aquella que va a ser la misma para todo el experimento, y la variable dependiente, que es el resultado que se va a obtener a partir de las modificaciones que yo hice con mi variable independiente. Voy a dar un ejemplo concreto para que podamos determinar cada una de las partes. Ya solamente estoy dando una definición a grandes rasgos. Posteriormente vamos a tener, después de que yo ya tengo definida la variable independiente, la de control y, y lo que yo voy a obtener, vamos a generar nuestro diseño experimental. Y este va a tener una planificación y va a tener un paso a paso, un proceso. Después de que yo desarrollo todo aquello, ¿no es cierto?, a partir de algún tiempo, que generalmente el tiempo siempre es la variable independiente porque es lo que yo manejo, lo que yo controlo. Yo sé cuánto tiempo voy a aplicar cierto experimento, voy a obtener un resultado. Y en base a ese resultado, claramente yo voy a tener que analizar. Tengo que hacer un análisis de datos. En ese análisis de datos, generalmente, yo utilizo gráficos, tablas, ¿ya? Para finalmente obtener una conclusión. Y en la conclusión yo voy a mencionar si acepto o rechazo mi hipótesis. A partir de aquello, si yo acepto o se comprueba mi hipótesis, se puede generar un nuevo experimento. Recordar que la ciencia siempre necesita de mucha evidencia. No solamente con realizar una vez un experimento se puede comprobar una hipótesis. Siempre tengo que buscar en qué falló mi experimento para poder estar 100% seguro. Y recordar también que las evidencias pueden ser refutadas.
si mi hipótesis no fue acertada, yo tengo la opción de generar un nuevo experimento con nuevas variables independientes. Si mi hipótesis es muchas veces aceptada, se puede, a partir de la repetición de distintos experimentos, ya después de tener mucha evidencia, se llega a lo que es la teoría. Y la teoría se basa en evidencias. Cuando ya una teoría está más que comprobada y no hay cómo refutarla, se llega a lo que nosotros conocemos como principio, para finalmente después seguir, ¿no es cierto?, con nuestro método aplicando y llegar a lo que se conoce como ley. Todo lo que yo acabo de mencionar lo vamos a aplicar ahora a partir de un material que yo tengo para que podamos entender cada una de las partes de este método, porque esa es la idea de este repaso, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer a partir de esta aplicación de este problema, ¿ya? Y vamos a leer lo siguiente. Dice, un científico observó lo que sucedía con las células T y B. Estas son anticuerpos que forman parte de nuestro sistema inmune. Dice, luego de que una persona se infectaba con un virus y se planteó una pregunta. Para responderla, recolectó datos y los graficó. O sea que este científico lo que hizo fue observar una situación que estaba relacionada con un virus, ¿no es cierto? Y cómo un organismo reaccionaba frente a este virus. Y para esto él ya planteó un problema, ya planteó una hipótesis. Lo que nosotros estamos observando acá es el resultado. Recordar que el resultado se plantea a través de gráficos o a partir, de análisis de tablas. Los resultados siempre se van a analizar. ¿Y cuál es la forma de analizarlo o de exponerlos? Es a través de gráficos y de tablas. Acá nosotros tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, que me está indicando que la variable independiente, yo les dije durante las clases que las variables independientes siempre iban en el eje X, que es acá en el eje X dice tiempo, o sea que una de las variables independientes que nosotros tenemos es el tiempo, y lo otro es la aplicación del virus a un cuerpo. Esto generó, ¿no es cierto?, que la variable dependiente, el efecto que tuvo a partir de lo que nosotros aplicamos, fueran anticuerpos fabricados. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Tengo que tener en cuenta que mi problema tiene relación con esto, con cómo se ve afectado un cuerpo cuando es atacado muchas veces por un virus. ¿Qué respuesta va a tener ante aquello? Ya entonces, aquí dice, ¿qué pregunta fue la que planteó el científico? La pregunta que planteó el científico fue, ¿cómo, no es cierto, cómo va a reaccionar un organismo frente a un virus que lo ataca por segunda o tercera vez, en este caso por segunda vez? ¿Qué respuesta va a tener un organismo frente a que un virus lo ataca por segunda vez? Si nosotros analizamos el gráfico, podemos apreciar que la primera vez que el virus ataca el cuerpo, la cantidad de anticuerpos es muy bajita porque dice en escala logarítmica. Pero fíjense que la segunda vez que este virus ataca a dicho cuerpo, se genera una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta que el problema que realmente pudo haber mencionado el científico era cómo iba a reaccionar el cuerpo frente a un virus que ataca, ¿ya? Y la respuesta es que genera una mayor cantidad de anticuerpos la segunda vez que se ataca el virus. La hipótesis con respecto a este problema podría haber sido
podría haber sido que la cantidad de anticuerpos era realmente bajita, ¿no es cierto? La segunda vez que fue atacado el cuerpo, o podría haber sido todo lo contrario, porque solamente acá este problema me está pidiendo que yo haga, ¿no es cierto?, plantee el problema, ¿ya? Y podrían haber sido múltiples las hipótesis que se habrían generado. La conclusión ya se las mencioné. Y acá tenemos un análisis de cómo se aplica, ¿no es cierto?, el método científico. Este va a ser el primer video. Voy a generar otro en el cual les voy a hablar de las partes de la célula. Espero que les sirva mucho el video y que realmente puedan estudiar.